Demet Özdemir habla clarísimo y aclara todo sobre Can Yaman. Y créanme, la verdad es mucho más interesante de lo que pensábamos. Olvídense de lo que han leído por ahí, porque aquí vamos a desmenuzar todo el salseo. A ver, todos recordamos esa época en la que Demet y Can estaban hasta en la sopa, ¿verdad? Eran la pareja del momento. Y cuando rompieron, madre mía. El mundo se vino abajo para muchos fans. ¿Y luego qué pasó? Empezaron los rumores, las indirectas, los me gusta sospechosos en redes y un auténtico culebrón. Pero ahora, zas. Demet Özdemir ha decidido poner los puntos sobre las íes. Y lo que ha dicho es que ella asterisco nunca, jamás, buscó avergonzar a Can Yaman. ¡Boom! Ahí lo tienen. Para ser honestos, yo creo que esto era algo que muchos necesitábamos escuchar. Porque sí, se especuló muchísimo. Que si ella le daba vistas de esa forma, que si le lanzaba pullas públicas y todo un sinfín de teorías. Pero vamos a ver, lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo el lío y el tiempo que ha pasado, ha decidido tomar el control de su narrativa. Ya no quiere que la imagen que se tenga de ella sea la de alguien que se dedica a tirar pullas a su ex. Y tiene toda la razón. Al final, ¿quién quiere vivir en ese drama constante? Muchos dicen que esto es una estrategia para limpiar su imagen, y bueno, algo de eso puede haber. Pero yo sospecho que es más profundo. Demet es una mujer fuerte, sabe lo que vale, y no necesita estar hablando de Can Yaman para ser noticia. Lo que ella está haciendo es mandar un mensaje: yo estoy en mi camino, y las cosas que pasaron, pasaron. No me arrepiento, pero tampoco quiero vivir de eso ni hacer daño a nadie. Piensen en esto, cuando terminas una relación, sobre todo una que ha sido tan pública, la gente siempre quiere saber qué pasó, por qué y quién tuvo la culpa. Y a veces en ese torbellino uno hace cosas, o se rumorea que uno hace cosas, que no son del todo ciertas o que se sacan de contexto. Demet parece que ahora está en un momento en el que quiere dejar claro que ella actuó de buena fe, o al menos, que no actuó con malicia hacia Can. Y esto, para mí, es un movimiento súper inteligente por su parte. En lugar de alimentar más el salseo con supuestas indirectas, prefiere decir las cosas claras. Es como decir: ya he cerrado ese capítulo, y lo he hecho de la mejor manera que he podido. Es una forma de ganar paz mental, y también de ganar respeto. Lo que me pregunto es, ¿Can Yaman habrá reaccionado a esto? ¿Se habrá enterado? Porque claro, él también ha tenido sus líos y sus especulaciones. Imagínense lo que él pueda pensar ahora. ¿Sentirá alivio? ¿O quizás un poco de sorpresa? Porque sí, es fácil pensar que ella buscaba algo cuando en realidad, quizás solo estaba viviendo su vida y las cosas se interpretaron de otra manera. Y hablando de interpretaciones, ¿cuántas veces hemos malinterpretado cosas en nuestras propias vidas? Las redes sociales son un arma de doble filo. Un me gusta, un comentario, una historia, todo puede ser analizado hasta la saciedad. Y con dos personas tan famosas como Demet y Can, pues imagínense. Ahora, Demet pone una barrera. Dice que ella no buscaba herir, no buscaba poner en ridículo a Can. Esto para mí significa que ella quiere pasar página de verdad, y que quizás la relación terminó de una forma en la que no hubo maldad intencionada por su parte. Quizás simplemente no funcionó y las cosas se complicaron con la fama. ¿Creéis que esta aclaración de Demet cambiará la percepción que la gente tiene sobre su ruptura con Can Yaman?